Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mario, usted va a recibir en este periodo la clase, ¿verdad? Correcto. Vaya, lo voy a agregar entonces al calendario para que pueda entrar sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a entrar a la primera unidad, luego de haber abordado un poco la programación de este semestre. El tiempo se nos va volando y se van a dar cuenta que cuando sintamos ya vamos a estar en la unidad más extensa, en la 2, porque esta unidad 1 es muy corta y aquí les va a parecer muy familiar algunos aspectos que vamos a considerar, pero yo prefiero que tengamos en sí este repaso porque me interesa que exista claridad sobre algunas cuestiones no tan complejas, pero muy útiles para el desarrollo del curso. Para empezar, voy a insistir un poco en algunos aspectos que vamos a considerar para el curso y que es necesario tenerlo presente. Y yo sí insisto mucho en esto, en el nivel matemático. Es intermedio, es requerido. Yo voy a asumir que ustedes tienen un nivel consistente con lo que se va a observar en el curso, que es relacionado más que todo con derivadas en análisis diferencial. No vamos a ver operaciones muy complejas. De hecho, yo ya les compartí en Classroom ayer unas hojitas que siempre comparto como material de apoyo para tener presentes las principales reglas de las derivadas. Existen otras, por supuesto, pero esto está en línea con lo que vamos a abordar, el tipo de operaciones que abordamos acá. No esperaría yo abordar integrales de momento. Si así fuera, pues más adelante les compartiré otro tipo de material, pero de momento sería análisis diferencial. Esto es fundamental para el desarrollo de algunos modelos donde vamos a evaluar efectividad de las políticas que se implementan. Todos aquí ya tienen acceso a Classroom. O hay alguien que todavía no lo tenga para compartirles el enlace. Sí, creo que todos tienen. Sí. Buenas noches, Ligda. Yo no lo tengo aún. Si me pudiera compartir el link, por favor. Sí, Gary, se lo comparto entonces. Muchas gracias. Y va Gary. Si alguien más todavía no se ha agregado, puede utilizar este enlace para poder ahí bajar todo el material. Yo todo lo comparto en Classroom. Esta presentación que tenemos en pantalla la voy a subir más tarde. Entonces, generalmente cuando termino una presentación, luego la agrego a Classroom, va a ser en una carpeta. Esas reglas que les mencionaba. Otro aspecto importante para el curso es tener claridad sobre algunos aspectos fundamentales de las doctrinas del pensamiento económico. Y esto es así porque vamos a abordar, como ya se lo señalé en la programación, escenarios, un escenario keynesiano, uno clásico. Entonces, para poder abordar este tipo de escenarios hay que tener claridad de qué postula cada escuela del pensamiento. Esto también es requerido. No quiere decir que vamos a recibir esos aspectos doctrinarios en el curso. Yo también voy a asumir que ustedes tienen claridad y voy a hablar sobre ellos, pero no a un nivel de profundidad con el que ustedes los veían en sus cursos. O sea, tiene razón de ser haberlos recibido en los primeros semestres del área profesional. Ahora ya, bueno, desde hace algún tiempo ustedes ya pudieron tener la experiencia de que ya empiezan a relacionarse los cursos, los que se están viendo y los que ya se recibieron. Y eso es lo interesante
de llegar hasta esta etapa. También para mí sería deseable que exista comprensión de la literatura en inglés. De hecho, yo les compartí 2 libros en inglés. No es obligatorio. En este curso no, en Macro 3 sí. Por eso es que lo agregué aquí, porque me interesa que se vayan acostumbrando a poder familiarizarse con la literatura, porque considera aspectos técnicos en la jerga económica, que es importante que se vayan familiarizando desde ya, pero no es un aspecto que sea obligatorio para este curso. Sin embargo, muchas noticias se pueden encontrar en inglés y aunque existen algunas herramientas para traducir, no siempre son confiables. Recuérdense que son aspectos técnicos. La traducción de Google no siempre es óptima, pero los invito a poder empezar con literaturas de este tipo, papers o algunos documentos. Algo que sí es indispensable para el curso es la comprensión analítica. Esto es fundamental para las evaluaciones, para el desarrollo de las clases, porque no es un curso mecánico. No, yo siempre insisto en que no hay fórmulas, sino que esa intuición nos guía a construir algunos parámetros que podemos considerarlos fórmulas, pero en sí no son fórmulas porque se agrega una variable, ya no se sabe qué hacer con esa fórmula. Entonces es importante esa comprensión analítica para poder evaluar distintos escenarios económicos o algunas fases del ciclo. Esa comprensión sí es vital para el curso. Y dicho esto, pues ya podemos empezar a recapitular un poco con microeconomía. No vamos a abandonar del todo los fundamentos microeconómicos, que si recordamos, nos vamos a los 2 cursos previos de microeconomía, se trabajaba o se analizaba sobre entes, es decir, sobre una industria, un hogar, una empresa, es decir, análisis individual. Y este comportamiento se evaluaba de esta forma individual para la toma de decisiones en cuanto a hogares y empresas. Pero ¿qué pasa con la macroeconomía? La macroeconomía une todos los elementos micro, es decir, hace un análisis como un todo, un análisis agregado. Se va a centrar en los determinantes del ingreso nacional total, no solo de un ente o una empresa o un hogar, sino es un análisis global. Esto en cuanto al consumo, la inversión a nivel agregado, y se estudia también el nivel general de precios, también desde un punto de vista conjunto, ya no desde los precios por separado. Es decir, que ustedes evaluaban el precio del azúcar, el precio del cardamomo por separado. En macroeconomía ya lo vemos conjunto, a menos que exista algún bien que sea muy importante para algún país, como es el caso del petróleo. Unos países de Sudamérica, como Venezuela, son dependientes del petróleo. Entonces, este bien, digamos que sí marca una diferencia para el desempeño económico de ese país. Existen ciertos productos también como el cobre para Perú. Entonces, a menos que este bien o servicio sea fundamental para la economía, pues vamos a estar hablando a nivel agregado. Y hay algunos conceptos que me interesa que los tengan presentes durante el desarrollo del curso, y enfatizando ese comportamiento agregado es el que va a englobar todos los hogares y todas las empresas, no como se hacía en los cursos previos. También el aspecto de la rigidez de los precios o la flexibilidad de los precios es importante, porque esto también va relacionado mucho con los aspectos doctrinarios. Y si recuerdan un poquito, cada escuela aboga por ya sea la rigidez de los precios o la flexibilidad de los precios. Entonces esto hay que tenerlo presente, porque cuando hablamos de precios rígidos,
sabemos que se está hablando de precios que no siempre se van a ajustar de forma inmediata en la economía para mantener esa correspondencia entre lo que se ofrece y lo que se demanda. Los fundamentos microeconómicos para la macroeconomía que les decía que no se abandonan del todo porque son fundamentales, y ya les voy a explicar por qué. Existen tres aspectos o tres variables principales, algunos les llaman grandes agregados macroeconómicos, que son de interés para este curso. Los tenemos en pantalla: inflación, el PIB, el desempleo. Y si recuerdan, ¿qué está pasando actualmente con la inflación? ¿Alguno de ustedes ha leído algo al respecto? Sigue incrementando a niveles descontrolados, porque esa es la política que se está implementando. Gracias, Jacqueline. ¿Y a qué se debe ese incremento de precios? ¿Alguien por ahí ha leído algo? Y esto, sí, adelante, Alejandro. Gracias. Pues hay muchos factores en que abordar para determinar una inflación. La guerra ha sido uno de los motivos por los cuales la inflación ha tomado, digamos, auge en varios países, ¿verdad? O sea, la subida del petróleo. También yo estaba leyendo que Estados Unidos y China actualmente están en una guerra económica de chips. Entonces, todos esos problemas económicos que suceden entre las potencias nos afectan a nosotros porque somos una economía dependiente de. Entonces, eso es uno de los pocos motivos por los cuales la inflación está creciendo, ¿verdad? Sí, ¿alguien más? Por ahí vi en los comentarios, Osvaldo dice la pandemia, Mario dice la crisis de los contenedores, Cristian dice el aumento del precio de los combustibles, que está un poco relacionado con lo que decía Alejandro. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, como medida de todas esas causas que mencionaron antes los compañeros, los bancos centrales están como aumentando tasas de interés para incentivar el ahorro, y en base a esto bajar la demanda, y que más adelante los rezagos de la pandemia sean como que más, se recuperen más fácilmente para que, este es un efecto que me explicaron en estadística 1, creo yo, que se hace esto para que baje la demanda. Si baja la demanda, bajan los precios, y a la vez como que esto vuelve a calentar la economía. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más por ahí? No, bueno, pues todos los que han opinado, Jacqueline, Alejandro. Por ahí Nirvana dice, internamente dice el aumento al salario mínimo que ha generado inflación en Guatemala. Alejandro dice que estamos en recesión. Bueno, las causas de este fenómeno que se está observando actualmente tienen sus raíces principalmente en la crisis del COVID-19, es decir, en la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando se cierran las economías para evitar la propagación de los contagios, las empresas son obligadas a cerrar. Consecuentemente, si una empresa cierra, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el efecto inmediato cuando una empresa cierra? Desempleo. Exacto. Entonces, ya no es necesaria esa mano de obra, no se va a seguir pagando si no se está utilizando. Desempleo. Si hay desempleo, no hay consumo porque no tenemos un ingreso con que pagar por algunos bienes y servicios. Esto crea un problema porque en ese momento todo esto apuntaba a que, como lo decía Jacqueline, empezaran a tomarse medidas no solo de política monetaria, sino también de política fiscal para poder ayudar a estas familias y empresas que estaban muriéndose de hambre prácticamente, no tenían nada para subsistir. Entonces, países como Estados Unidos, incluso en Guatemala, se otorgaron algunos estímulos en efectivo. Se otorgan estos estímulos para que las familias puedan, en todo caso, empezar a consumir. Pero como estaban cerradas las economías, las empresas paralizadas, es decir, el proceso productivo se interrumpió.
se estanca el proceso productivo. Luego empieza a observarse un poquito más adelante esos estímulos, el descubrimiento rápido e implementación de las vacunas, que permite una reapertura muy inmediata de las economías a nivel mundial, particularmente en las avanzadas, donde las vacunas llegaron antes. Entonces, se reabren las economías, pero las empresas habían estado cerradas. ¿Qué quiere decir? Que no se contaba con insumos. Por ahí Alejandro hablaba de los chips. Esto de los chips creó un impacto significativo para poder producir ciertos bienes, vehículos, teléfonos inteligentes, por ejemplo. Entonces, hay una interrupción de la cadena de suministros, es como se le conoce, porque no están fluyendo los insumos en la forma como fluían anteriormente, es decir, no están disponibles. Interrumpe entonces la producción, porque las economías se reabren muy pronto y no se estaba preparado para atender el desborde de la demanda que se viene después. ¿Y qué pasa cuando la demanda excede a la oferta? Los precios suben. Exacto, entonces los precios, estamos hablando de inflación, ¿verdad? La inflación se dispara. Esto ocurrió a nivel mundial, Guatemala no es la excepción. ¿Alguien tiene el dato de inflación para Guatemala? El observado a diciembre se publica cada 7, el día 7 o el próximo de cada mes en la página del INE y del Banco de Guatemala. Recuerdo que viste, era 9.20. Sí, más allá de 9%. Entonces, y se dan cuenta, perdón, María Isabel, no le escucho. Se le escucha entrecortado. Pero creo que le capté el dato que es ahí poco más del 9%. Sí, Alejandro. Licenciada, una pregunta con lo que usted estaba mencionando. Cuando se produce, pero no se está demandando como pasó en la pandemia, existe un calentamiento en la economía, ¿verdad? Esto, Sí. ¿cómo percute un calentamiento en la economía? Digamos que la mercancía se estancó. O sea, usted dice antes del cierre. Durante el cierre, como digamos, hubo desempleo, no se pudo consumir. Entonces había un excedente. Y ahí es cuando comienza un calentamiento en la economía. Es que el calentamiento en la economía se da cuando la economía se está estimulando de forma muy acelerada. Ok. No sé si me explico. Entonces, esto sería cuando se desborda la demanda. ¿Es así lo que me quiere dar a entender? Sí, es que yo tenía entendido que el calentamiento en la economía era cuando, bueno, no se estaba, digamos, no se estaba produciendo, pero no se estaba demandando. O sea, como usted dice, hay una sobreproducción. Sí, bueno, en todo caso es una sobreproducción. Pero cuando decimos que la economía se está calentando, es porque la economía... Sí, María Isabel. Perdón, que es porque se está como empezando a demandar más de lo que se está produciendo. Yo creo sí, que... Ajá. No sería más que todo cuando se lleva a un nivel, o sea, cuando la producción no sigue a la demanda. Es decir, la economía, cuando se sobrecalienta la economía es cuando hay mayor demanda que la propia oferta, cuando no se sigue el ritmo. Bueno, usted habla de un desequilibrio, ¿verdad? Entre oferta y demanda. ¿Es así, Mario? Sí. Bueno, eso es de hecho, esa es la causa principal de la inflación, porque vemos que la oferta no es capaz de satisfacer la demanda que se presenta en ese momento, luego de la pandemia. ¿Sí? Es decir, que también va relacionado entonces con lo que me decían por ahí, de que no existe una secuencia. Creo que algo así era lo que me quería decir Alejandro, que es completamente correcto. No existe una correspondencia entre ambas variables, entre oferta y demanda.
que es precisamente lo que se está observando, es la causa de la inflación a nivel mundial, y en Guatemala pues vemos que el nivel observado, ya se los voy a presentar la otra semana con variables observadas para que vean que todo esto se puede ilustrar con datos, porque cuando hablamos de algo hay que demostrarlo. Entonces yo se los voy a presentar en las siguientes clases. Entonces sí, en efecto, Alejandro y Mario, hay un desequilibrio entre oferta y demanda. La oferta, a raíz de que se reabren las economías de una forma muy acelerada, no puede satisfacer esa demanda que se desborda debido a los estímulos económicos, es decir, los fiscales y los monetarios implementados en gran escala a nivel mundial. Entonces, vemos que también por ahí mencionaba Alejandro y en el chat la guerra en Ucrania. Esto vino después, esto vino a empeorar la situación para la inflación, porque se habla de una crisis energética en Europa, aunque en Guatemala no tenemos climas extremos, en Europa sí. Si el invierno era muy intenso, pues se esperaba un consumo mayor de energía para calefacción, ¿verdad? Entonces, los países sí dependen del petróleo y sus derivados en mayor medida que nosotros, aunque también países como el nuestro nos afecta porque esto viene a repercutir en unos mayores costos de producción, porque a medida que el petróleo y sus derivados aumentan de precio, esto asociado a la guerra por las sanciones que han impuesto. Entonces, a medida que aumenta el precio en el mercado internacional, si Guatemala es importador de estos productos, obviamente los insumos se van a disparar y por lo tanto los precios. Solo pensemos en los precios del transporte y precisamente por ahí mencionaban la crisis de los contenedores. Mario mencionaba esto también fue un motivo de mucha preocupación porque no había disponibilidad de esos productos, no había cómo mandarlos. Entonces, ven una seguidilla de efectos derivados de un factor que no dependía de nosotros, que le llamamos factor exógeno. Luego otra variable que hablábamos de ella cuando hablábamos de inflación es del crecimiento del producto, es decir, crecimiento económico. ¿Qué pasó con el crecimiento económico durante la pandemia? Cayó, ¿verdad? Por todo lo que ya decían ustedes, por ahí lo mencionaba también Alejandra, de que empieza entonces a caer la demanda por un menor consumo y esto va a repercutir en el Producto Interno Bruto, porque ustedes lo recordarán en Macroeconomía 1 que estudiaron esta variable por el lado del gasto también. Componentes importantes como el consumo van a afectar la demanda agregada, que consecuentemente afectan el Producto Interno Bruto y a la vez el crecimiento económico. Esta variable es de mucho interés para la macroeconomía, como lo es el desempleo, del cual ya hablábamos y lo asociábamos a la crisis. Pero, ¿qué pasa con estadísticas del mercado laboral para Guatemala? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es el problema que tenemos con las estadísticas? Disculpe, licenciada, no le escuché la pregunta, ¿podría volver a repetir? Sí, que en Guatemala tenemos un problema asociado a las estadísticas disponibles para analizar el comportamiento del mercado laboral. ¿Cuál es ese problema? No es que la mayoría del trabajo es trabajo informal. Por ahí va el asunto. ¿Alguien más? ¿No están actualizados? Dice Nirvana. En sí no disponemos de indicadores apropiados para medir el estado del mercado laboral, porque las únicas estadísticas con las que contamos es con las que proporciona el ICS, y esto refleja solo a esa población que se encuentra afiliada. Pero claro, se pueden buscar variables en la información del INE. Sí, tenemos encuestas, pero estas no son con periodicidad alta, es decir, que no disponemos mensualmente de un indicador para el mercado laboral. No sé si me explico, porque cuando queremos hacer un análisis, como por ejemplo usamos índice de precios al consumidor,
disponemos de series mensuales con un lapso de tiempo considerable. Eso no es así para el caso del desempleo o las variables relacionadas con el mercado laboral. ¿Sí me explico? Licenciada, entonces, es decir que no podemos analizar el desempleo en el país. O sea, no hay datos que sean certeros, por así decirlo. Que reflejen en sí la realidad, no. Pero sí tenemos ¿qué es lo que hacemos usualmente? Recurrir a lo que disponemos. Entonces recurrimos a esas series que provee el ICS o a variables proxy, porque ahí hablaban de informalidad. Existen algunas metodologías para medir la informalidad. Entonces se puede empezar a trabajar con ello y es ahí donde entra en juego la creatividad de los economistas, sobre todo en economías en desarrollo como la nuestra. Y se pueden obtener pagos de planilla. Generalmente esta información no está disponible. Lo que se hace a través de las encuestas es cada cierto tiempo pedir a las empresas datos. Eso es porque por ahí me mencionaban algo de pedir datos. Y generalmente esos datos son confidenciales. Todavía se aplica el secreto bancario. Sí, ya lo mencionaron por ahí que son confidenciales, exacto. Entonces, ahí entra en juego, les decía, nuestra creatividad. No disponemos de una variable, recurrimos a variables proxy o calculamos nuestros propios indicadores. ¿Y Anthony? No, con esto de los datos exactos, jamás vamos a tener datos exactos. Ninguna economía, incluso una economía avanzada, trabaja con datos estandarizados porque siempre se nos va a escapar más de algunos sector o cuestiones así. Entonces no hay datos exactos, solo hay aproximados o estándares para reflejar estos resultados. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Anthony. Datos precisos y exactos, difícilmente, pero se crea un intervalo de confianza, 99%, 95%, y si seguimos la ley de los grandes números, nos vamos a aproximar a la realidad. Entonces, exactos no hay, pero sí se tienen que aproximar bastante a la realidad. Eso es lo que se pretende porque recuérdense que ¿para qué existen las mediciones? Porque van a ser utilizadas para la implementación de medidas como las que ya se adoptaron recientemente. Entonces, el éxito de la implementación de esas medidas en parte va a depender si contamos con buenos indicadores que permitan medir la salud de la economía o de un indicador como tal. Entonces, aunque no sean 100% exactos, sí se van a aproximar, porque generalmente se toman muestras también, pero a medida que se toma una muestra adecuada, pues entonces el análisis va a ser aceptable y robusto. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Anthony. 100% confiables, difícilmente, a menos que sea un nivel micro, ¿verdad? A nivel micro sí podemos encontrar datos precisos, a nivel macro se va a dificultar, pero contamos con ciertas herramientas. Incluso, licenciada, yo creo que nosotros tenemos que cambiar culturalmente ciertas cuestiones de los datos, porque a veces pasó con el censo, que el censo falló con los datos de RENAP, era mucha diferencia. Yo creo que a veces cuando nos envían un link o nos preguntan, incluso con los datos que nosotros manejamos en nuestras empresas, no tenemos la confianza de mandar los datos que son porque sentimos que puede pasar más de alguna. No tenemos esa cultura de brindarle todos nuestros datos con seguridad al Estado para que se generen este tipo de estadísticas. Porque sí, lo veo en mi trabajo, me mandan, el Ministerio de Economía me pide información, cuántos empleados hay, cuántos son asalariados, cuántos son temporales, si se paga energía eléctrica y todas esas cuestiones. Y lo vi con el antiguo contador que él no generaba toda esa información. Y había bastante cambio en la que yo brindaba y con la que él brindó. Entonces, culturalmente nosotros tampoco damos esos datos como son, ¿verdad? Sí, es que aquí intervienen una serie de factores relacionados con
indicadores sociales, seguridad, todo eso, ¿verdad? Entonces, no se genera confianza porque también se asocia a que pueden ser por impuestos, cuestiones así, no solo por seguridad. Entonces, sí es difícil, pero generalmente los bancos centrales cuando hacen encuestas para medir expectativas de inflación, toman una muestra. Entonces, y si no responde una empresa en otros países, en el nuestro no existen ese tipo de encuestas, existe otra que luego les voy a hablar de ella, pero toman una muestra y son capaces de que si una empresa no responde en una ocasión, toman otra, pero en países como el nuestro esto se complica bastante. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos o crear indicadores para poder realizar análisis más profundos. Entonces, que esto no sea un impedimento para abordar ciertos temas. Y por ello también es importante hablar del ciclo económico, ya que estábamos hablando de la crisis, de la pandemia. Entonces, aunque este no es un curso para analizar en sí el ciclo económico, sí es necesario saber en qué etapa del ciclo nos encontramos. Y existen señales para poder deducirlo, no digamos determinarlo, ¿verdad? Entonces, existen indicadores que pueden ir apuntando a cierta fase del ciclo, es decir, a una fase de un periodo donde el crecimiento aumenta o cae, esto generalmente en el corto plazo, pero también vamos a hablar de producción agregada, que es ese total de bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado. Y aquí, importante considerar el corto y largo plazo, que también va relacionado con los aspectos doctrinarios para esas dos escuelas de pensamiento. Esto lo vamos a desarrollar, por supuesto, cuando estemos viendo esos modelos. Pero si pensamos en recesión, que ya se mencionaba por ahí, estamos hablando de que se puede considerar recesión a una etapa cuando se va a reducir esa producción total o el PIB convencionalmente por 2 trimestres consecutivos, aunque no existe consenso al respecto. Y aquí estamos hablando de una recesión técnica. Pongo de ejemplo Estados Unidos porque ahí es más claro. Estados Unidos en 2022, primer y segundo trimestres negativos. Contracción económica. Tercer trimestre empieza a tornarse positivo. Cuarto trimestre se espera que sea positivo y que los 2 trimestres positivos, tercero y cuarto, puedan más que compensar a los 2 primeros. Es decir, que a pesar de que se observó una recesión técnica, a final de año, que es lo que vamos a considerar, no se va a observar una recesión como tal en este momento. O sea, es decir, porque recuérdense que existe un rezago para la publicación de estos datos. Y sí, Alejandro. Licenciado, una pregunta. Entonces, ¿es diferente decir una deflación a una recesión? Porque la deflación se consideraría en 6 meses, pero la recesión dice usted que son dos trimestres o 2 semestres, no escuché muy bien. Aquí lo tengo en pantalla, son 2 trimestres consecutivos. Generalmente así se establece, no hay un consenso. En alguna literatura se habla de 3, 4. No hay un consenso, pero en general se considera que recesión es 2, 3 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Bueno. Deflación, estamos hablando de precios. Muy bien, muy bien. Sí, deflación es cuando el índice de precio al consumidor se contrae, generalmente se torna negativo. Se observa en países como Japón, es decir, es lo contrario al incremento de precios, empiezan a reducirse, pero es en cuanto a precios. Gracias, licenciado. Cuando hablamos de depresión, ya hablamos de una recesión prolongada y profunda, que ya vimos que tiene secuelas y puede tener consecuencias a largo plazo. Esto para hacer la distinción. Aquí recapitulando un poco de las unidades de estudio de macroeconomía, son básicamente 4, que ya esperaría que las hayan abordado en macroeconomía 1, pero para que recordemos un poco. Hogares, es decir, consumidores como nosotros, a nivel agregado, por supuesto. Las empresas que van a conformar el sector privado, el gobierno,
que constituye el sector público, y el resto del mundo, que es el sector internacional. Este cuarto sector difícilmente lo abordemos. Generalmente lo dejo para macro 3, que es donde ya se abre la economía. Abrir la economía es más complejo. Recuérdense que ya intervienen variables de tipo de cambio, exportaciones, importaciones, hay elasticidades que medir, entonces se complica muchísimo el análisis. Me interesa dejarlo de momento aquí, que exista una comprensión, una intuición muy precisa de los efectos que se producen cuando abordemos ciertos modelos, para que después ya se pueda abrir la economía, porque eso va a facilitar la comprensión ya para un modelo más complejo. De hecho, yo les compartí un artículo que escribí a raíz del cambio de año base para las cuentas nacionales en Guatemala. Se los compartí en otros documentos, donde pueden encontrar aspectos fundamentales sobre la medición de el Producto Interno Bruto en Guatemala, cómo hemos ido evolucionando en cuanto a los cambios de año base. Les puede servir no solo para este curso, sino en un año, cuando estén en el curso de contabilidad social. Ahí puede ser muy útil para comprender algunos aspectos fundamentales. Incluyo aquí pagos de transferencias, porque me parece importante dejar claro qué es una transferencia. Y les traigo el caso del bono familia, que se otorgó el gobierno de Guatemala durante la crisis reciente para estimular el consumo. Esto, recuérdense que lo hacían con el recibo de la energía eléctrica. Se otorgó a ciertas familias. Esto es una transferencia. ¿Por qué? Porque una transferencia es cuando el gobierno realiza un pago, pero nosotros, como familias o empresas, no le damos un bien o servicio a cambio. Es decir, que van a ser prestaciones como del Seguro Social, de los veteranos de guerra o pagos por beneficencia. Entonces hay que tener claridad sobre esto, por eso lo dejo acá. Particularmente en este curso se abordan 3 mercados: el de bienes y servicios, el de factores y el de dinero. El de bienes y servicios pues lo conocemos ampliamente, es el que vimos nosotros día a día, donde las empresas ofrecen bienes y servicios en el mercado, nosotros como consumidores los adquirimos. El de factores, ¿recuerdan cuáles son los factores productivos? ¿Alguien recuerda? Los hogares y las empresas. Trabajadores y empresas, me dijo Mario. Y María Isabel, que no le escuché. Pues los factores son la tierra, el capital, el trabajo y, ¿cómo se llama? La remuneración. Sí, las remuneraciones ya. La capacidad, ajá. Exacto. Sí, por ahí lo dijeron María Isabel y mi hermana. Ese es el mercado de factores donde las familias van a ofrecer estos factores: capital, tierra, trabajo, etcétera. Y las empresas y el gobierno van a demandar esos factores. Mercado de dinero. Aquí los hogares van a ofrecer fondos porque ellos esperan establecer algún ingreso, es decir, intereses, dividendos, y también existen momentos donde se necesita financiamiento. Todo esto se ve en este mercado, es decir, donde están préstamos. Y también las empresas y el gobierno y el resto del mundo también van a participar a través de las entidades financieras. Generalmente conocemos los bancos, existen otras instituciones financieras que pueden apoyar a otorgar este financiamiento o a otorgar estos dividendos. Y aquí vean este diagrama que es muy conocido por ustedes, se ve desde el área común, si mal no recuerdo. Pero aquí agregando el cuarto sector, que es el resto del mundo. Y si empezamos desde afuera, sabemos que las empresas pagan, ya que estamos hablando de factores productivos, van a pagar a los hogares salarios, intereses, dividendos, ganancias y renta. Y a su vez, los hogares van a realizar compras del exterior
y el resto del mundo va a comprar a las empresas locales. También podemos verlo desde adentro, donde los hogares compran bienes y servicios de las empresas a su vez pagan impuestos al gobierno, el gobierno realiza transferencias o paga salarios o intereses a los hogares. Los hogares, es decir, nosotros como consumidores pagamos impuestos ya sea directos o indirectos y el gobierno va a comprar bienes y servicios de las empresas locales. Esto para ilustrar un poco cómo funciona esto en la economía de forma muy general. Y les decía que no vamos a abandonar los fundamentos microeconómicos y esto tiene una razón de ser, porque a medida que intentamos analizar desde un punto de vista agregada una situación o la situación actual de la economía, siempre resulta fundamental comprender el comportamiento de los hogares, empresas y gobierno, porque eso está reflejando los movimientos macroeconómicos de la producción, el empleo, de las decisiones individuales. Es decir, que lo que observamos a nivel macro es reflejo de las decisiones que cada agente económico toma en la vida real. Y aquí vamos a enfocarnos también en la demanda y oferta agregada, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ya enfocándonos en esto que es fundamental. Se ha hablado mucho de esto y se ha dado más énfasis a raíz de la crisis, y ahí hablábamos de demanda agregada al inicio cuando hablábamos de inflación. Y es que la demanda agregada es esa demanda total de bienes y servicios en una economía, y la oferta va a referirse a todo lo que se ofrece en la economía. Y si lo vemos en esta gráfica, donde en el eje horizontal trazamos la producción agregada y en el vertical el nivel de precios, vemos las formas convencionales de las dos curvas: pendiente positiva para la oferta agregada, pendiente negativa para la demanda agregada. Vamos a analizar más adelante cómo son estas pendientes. De momento solo lo ilustro y también vamos a evaluar ese punto de equilibrio donde se interceptan ambas curvas. Y un aspecto fundamental, les decía, no vamos a desarrollar modelos de ciclos económicos, esto lo van a ver en el siguiente curso, pero sí es importante conocer esas etapas o fases y saber en dónde nos ubicamos en cada momento del tiempo. Si trazamos en el eje horizontal el tiempo y en el vertical el Producto Interno Bruto, podemos crear esta gráfica donde podemos trazar una línea para la tendencia, la que acabo de marcar en color rojo. ¿Se dan cuenta? Existen fluctuaciones a lo largo de esa tendencia, conocidas como ciclos. Convencionalmente podemos ver ciertas fases de presión, ese punto bajo, ese punto, vemos un punto entre A y hasta acá vemos el auge, o sea, este punto, del punto A al auge, vemos un proceso de expansión. Luego vemos un momento donde la actividad económica alcanza su punto máximo, que es conocido como auge. Luego la economía empieza a desacelerarse hasta alcanzar el punto B, que es donde se ubica en recesión. Y luego ya veíamos que decíamos que la depresión es un periodo prolongado de recesión. Se alcanza este punto. Y preguntaba yo también en el salón anterior, ¿en qué punto nos ubicamos actualmente, tanto a nivel mundial como nacional? ¿Qué consideran ustedes? Yo considero que en recesión, licenciada. ¿Alguien más por ahí? Perdón, yo también considero que en recesión. Yo también considero que en recesión, licenciada. Gracias, Osvaldo. De recesión estarían hablando de este nivel, ¿verdad? El punto B. Licenciada. Bueno, y si les pregunto
cuando empezó la crisis económica, se disparó todo esto de los contagios, se cerraron las economías. ¿En qué fase del ciclo se encontraba la economía mundial? En expansión. Bueno, antes de hecho la economía venía creciendo a un ritmo muy, muy positivo. Antes de la crisis se venían observando indicadores muy alentadores. Sí, perdón, María Isabel. Sí, pero yo creo que la interrumpí, María Isabel, pero no la escuché. Bueno, sigo entonces. Entonces, antes de la recesión, la economía se ubicaba en esta etapa de expansión. Venía creciendo a niveles históricamente alentadores, la inflación se mantenía en niveles estables, el desempleo se mantenía en niveles bajos. De hecho, si traigo a colación el caso de Estados Unidos estaba registrando niveles históricamente bajos de desempleo, por ahí cerca del 3%. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, algo que me llama mucho la atención es que cuando fue el periodo de Donald Trump, Estados Unidos tenía una economía muy buena, digamos que pues la tasa de empleo era muy, muy alta y la de desempleo baja. Entonces, para mí el presidente Biden, desde que él está, se ha cerrado las puertas de Estados Unidos con muchos países y pues la economía en Estados Unidos hoy en día no está muy, muy buena, ¿verdad? Entonces yo considero que sí influye mucho qué presidente está en Estados Unidos en la economía. Sí, gracias Alejandro, muy buena observación. De hecho, Donald Trump tuvo problemas con China y con Europa. Empezó a observarse una guerra entre Estados Unidos y otros socios comerciales que tuvo repercusiones en algunos indicadores. Había también especulación en la bolsa. Entonces, con Donald Trump no fue en sí todo color de rosa, sino que las condiciones se prestaron para que la economía, después de que se alcanzaran algunos acuerdos con China y la zona del euro, o que se iniciara una pausa en cuanto a estas disputas comerciales que mantenía el gobierno estadounidense con estos socios comerciales, pues ahí empezó otra vez a tornarse positivo el entorno, pero sí venía creciendo. Luego, lo desafortunado para el presidente Biden fue la pandemia, que la pandemia no se anticipó y sí se tuvieron que tomar medidas. Y las medidas sí se tomaron de una forma muy rápida, porque si no se hubieran tomado medidas de forma acelerada, hubiera tenido unas repercusiones más intensas sobre los agentes económicos. Y esto pues daña también a la economía a su vez. Entonces, sí, por supuesto que va a influir quién esté a cargo de las decisiones en cada país. Y recuerdo que Trump incluso trató de mandar directrices a la Fed, al Banco Central de Estados Unidos, irrumpiendo su autonomía. Cosa que no pasó porque al final la Fed manifestó que sus decisiones eran autónomas. Entonces, siempre existen desacuerdos entre los agentes económicos, pero a nivel de la situación de la economía, por supuesto que cuando estuvo Trump, los indicadores se observaban mejores niveles porque no se observó una pandemia durante su gestión. Pero habían otros problemas con Trump, o sea, había una crisis migratoria. Recordemos lo que experimentaban las personas que residen de forma ilegal, o sea, hubo muchas deportaciones. Siguen, pero en ese momento hubo más. Y es un indicador al que le damos seguimiento, el de las remesas, por ejemplo, porque vemos que contribuye al consumo local. Entonces, regresando a este análisis muy general, porque solo me interesa que ustedes ya empiecen a desarrollar intuición de en qué fase nos encontramos, por qué, hacia dónde vamos. Entonces, previo a la pandemia, una fase de expansión de la economía. Luego se alcanza un auge, por supuesto. Cae ese choque de oferta y de demanda simultáneo, la pandemia, se cierran las economías. Obviamente se observa una desaceleración del Producto Interno Bruto, se cae en recesión, esto se intensifica
cansamos de presión, yo consideraría que podríamos encontrarnos en una fase de recuperación o expansión, porque luego de que se implementaron las medidas, ya se está trabajando en normalizar la economía. Esto, claro, con las diferencias que cada país tiene, no se está dando al mismo ritmo. Hay distintos momentos para cada país. Particularmente es más difícil para las economías emergentes y en desarrollo que para las avanzadas. Las avanzadas se están recuperando de una forma más rápida que países como el nuestro. En realidad, los niveles de crecimiento que se van a observar son modestos, pero sí existe una fase de recuperación en este momento. Se está consolidando esa recuperación en sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, con un simple gráfico podemos empezar a pensar en causas, efectos, momentos. Y lo que decía Alejandro, él ya estaba buscando causas de por qué se observa cierta fase del ciclo. ¿Sí, Abel? Bueno, considero que otra de las incertidumbres que hay este año, que también es año de elecciones. Entonces, cuando es año de elecciones, pues la inversión, el optimismo y todo eso está como contradictoria, ¿va? Porque pues hay muchas personas que no saben si invertir, no invertir, y la persona que quede presidente, las políticas que pongan, y hay varias cositas también que van a suceder este año, o el otro, con respecto del cambio de gobierno y las elecciones. Sí, y eso que dice Abel hay que tenerlo presente, ya considerar qué está sucediendo, qué va a pasar más adelante. Existe un proceso de elecciones presidenciales. Esto, por supuesto, que genera incertidumbre, genera hasta cierto punto desconfianza en los agentes económicos y puede repercutir en el desempeño de la actividad económica. Esto generalmente es así. Sí influyen otros aspectos más allá de las variables que están relacionados con las expectativas de los agentes económicos. Y ¿Alguien escucha a la licenciada o solo soy yo? No se escucha. No, no la puedo escuchar. Gracias. un segundo que se me desconectó. ¿Me escuchan? Es que se me cayó la señal. Sí, lo Licenciada. Sí, escucho. licenciado. ¿Sí se Sí, escucha? perdón, se me cayó de repente. Solo voy a conectar mi otro dispositivo. Ahora sí, comparto pantalla nuevamente. No sé si
¿Alguien me estaba diciendo algo cuando se cortó? O creo que yo era la que estaba hablando, ¿verdad? Sí, era usted, licenciada. Les decía la importancia de poder generar intuición partiendo de una simple gráfica. Y aquí voy a insistir en que también en la literatura van a encontrar distintos nombres para estas fases. Expansión o auge, que se va a conocer como un periodo de ese ciclo económico que va de un punto mínimo a un máximo. ¿Qué es este? Y contracción, recesión o crisis es aquel periodo que va de un máximo a un mínimo. ¿Y qué pasa en esta parte? ¿Qué pasa con las variables? ¿Qué pasa con el crecimiento económico? Se contrae, ¿verdad? ¿Y el empleo? ¿Qué creen que pasa con el empleo? Sí, el empleo también cae. Así dice Cristian. Cae en producción y empleo. Contrario a lo que pasa en la fase de expansión y auge, donde la producción y el consumo aumentan. ¿Dudas hasta acá? De momento no, licenciada. Loli. Esto era, De momento no, licenciada. gracias. Este es el tema introductorio para hoy. Que vamos a ver mañana no tenemos clase hasta el siguiente viernes. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más de oferta y demanda agregadas desde un punto de vista general todavía, que todavía no vamos a desarrollarlo. No me gusta entrar en frío al tema porque nos vamos a perder, entonces prefiero ir a este ritmo. De cualquier forma, si ustedes tienen alguna observación, un comentario, pueden hacérmelo en cualquier momento. Yo sé que generalmente lo hacen en las evaluaciones, pero esas evaluaciones las mandan mucho tiempo después y ya no se puede poder analizar la conveniencia de implementar algún cambio. No tenemos grupo de WhatsApp, solo de Classroom. O sea, conmigo no lo tienen. Yo sé que siempre entre ustedes crean algunos grupos, pero no he creado ningún grupo de WhatsApp, solo en Classroom es donde cuelgo todo el material para que lo hagamos de una forma más ordenada. Licenciada, y cualquier inquietud le podemos mandar un correo, ¿verdad? Sí, me pueden mandar un correo o la pueden plantear aquí también en cualquier momento. No hay ningún problema, siéntanse en la libertad. De hecho, me gusta que me interrumpan porque así noto la participación. Entonces no hay ningún problema con eso. Pero sí, si necesitan algo más puntual, pueden escribirme también. Les voy a dejar más tarde mi correo en Classroom para que todos lo tengan. A veces no aparece, entonces se los voy a compartir más tarde. Les voy a subir esta presentación más tarde, ¿sí, Jacqueline? Gracias, ya. Con lo del correo, fíjese que no sé si uno tiene que activar eso o no, pero cuando uno tiene notificaciones de correo de que usted subió al Classroom, ahí también aparece tu correo. Ahí también, ¿qué? Perdón, no lo escuché. Ahí llega la dirección. Bueno. Perfecto, es que a veces me han dicho que no lo tienen, por eso pensé que no aparecía. Pero sí, de cualquier forma lo voy a compartir por si alguien no tiene activada alguna opción relacionada con eso, con que les aparezca el correo. Sí, entonces si no tienen comentarios o dudas, lo dejamos aquí hoy. Aprovechen esta parte introductoria. Nos vemos el martes. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciada. Compañeros. Feliz noche a todos. Feliz noche.